El manga de esta semana estuvo simplemente buenísimo. Después de tanto tiempo la trama avanza a pasos agigantados, exactamente lo que queríamos, comenzando este capítulo directamente en Naniwa, específicamente en Osaka, en donde se encuentra Sendo junto a su pupilo Hochi corriendo por Dotonbori. Recordemos que hace muy poco les subí un video visitando el hogar de Sendo, en donde estuvimos en estas mismas calles. Recuerda ver ese video, que está bastante interesante. Esta gran tormenta que hay en Japón, que es un fenómeno a todo el país con las palabras de los mismos personajes, es algo claramente simbólico, ya que comenzó exactamente después del día que Machiba fue derrotado. En el momento que cayó en el hospital, el autor decidió que comenzara esta gran tormenta en pleno verano. Luego de ese entrenamiento, Takeshi Sendo regresó a su casa para encontrarse con su abuela, la que no le respondía a sus llamados, procediendo a abrir la puerta, siendo atacado por uno de sus gatos, quien estaba muy nervioso y desesperado, y todo esto era porque su abuela había colapsado, se había desmayado por alguna razón desconocida. Solo habían pasado un par de páginas y el capítulo ya nos había lanzado la primera bomba. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de esta enfermedad de la abuela? Creo que directamente es el hecho de que Takeshi Sendo desapareció, una información que se nos dará más adelante, ya que no contesta el teléfono, haciendo que nos preguntemos si es que dejó de entrenar, cosa que creo que sería más que lógica, porque lo más probable es que su abuela se encuentre en este instante en el hospital, muy grave, ya que si hubiese fallecido de inmediato, creo que es algo de lo que nos hubiésemos enterado, ya que ya han pasado un par de días al final del capítulo. Pero bueno, ya iremos a eso, no nos adelantemos. Ahora la pregunta sería, ¿por qué el autor específicamente quiere que Sendo no entrene para el combate? ¿Qué estará planeando hacer con la abuela? En verdad, no veo mucho sentido a que fallezca, ya que no siento que eso pudiese ser una motivación para Sendo para dar lo mejor en el combate. De hecho, creo que podría significar lo contrario, no solo que deje de entrenar, sino que pierda un poco la motivación en general, cayendo en una pequeña depresión, cosa que me parecía normal, ya que no es solo su abuela, que de por sí perderla es algo muy doloroso, sino que también es prácticamente ella quien lo crió desde que es un niño, luego de haber perdido a su padre. En verdad me gustaría conocer tu opinión respecto a esto en los comentarios, porque yo no puedo armarme claramente una idea en mi cabeza. Dejando de lado el tema de Sendo, viajemos directamente con Miyata, en donde se encuentra hablando con su padre, informándonos que Ricardo Martínez llega en 2 días a Japón, exactamente 2 semanas antes de su combate en contra de Takeshi Sendo. Y para mí esto es una locura, porque se nos había dicho que el combate entre Sendo y Ricardo venía un mes luego del combate de Machiba. Es decir, Machiba llega al hospital 2 semanas. Eso es muchísimo tiempo y creo que ya tiene un daño irreparable. Para mí la carrera de boxeador de Machiba ya se acabó, y si va a tener secuelas muy graves o no tan graves, será algo que sabremos eventualmente. Personalmente creo que sí tendrá secuelas permanentes, pero no creo que sea algo tan grave como para quedar inválido, por ejemplo. Finalmente Ichiro había sido elegido personalmente por Ricardo Martínez para ser su compañero de sparring, algo que tiene mucho sentido, ya que recordemos que Miyata es aproximadamente el quinto del mundo en este momento, siendo junto a Sendo los japoneses que tienen actualmente el ranking más alto en todo el mundo, por supuesto en los pesos pluma, así que sí, objetivamente es la mejor opción para Ricardo dentro de Japón en este momento. Anteriormente, cuando había viajado Ricardo a Japón, aparte de Date, no había ningún otro peso pluma en el ranking mundial. Aparte, por supuesto, del mismo Miyata, que en esa oportunidad fue compañero directamente de Date, así que no podía ayudarle también a Ricardo. Por eso el campeón japonés Ippo había sido la última opción, por decirlo de alguna manera. Quedándome la duda si es que finalmente Ricardo entrenará con Imai Kyosuke, que es el campeón japonés actual en los pesos pluma. Lo más probable es que su experiencia con Ippo fuese tan mala y tan decepcionante que ni siquiera lo consideró como una opción.
Pero Ichiro Miyata no será el único compañero de sparring de Ricardo, sino que trae 2 compañeros más directamente desde el extranjero. Y ya que la expresión es directamente desde el extranjero, es probable que no sean mexicanos, o al menos no ambos sean personajes mexicanos. Estando la pregunta en muchos de nosotros, ¿quiénes son esos 2? Cuando conocimos a los compañeros de sparring de Borsanjev antes de su defensa del título mundial, los pudimos ver claramente, porque eran personajes que sí son rankeados mundiales, pero no eran relevantes, eran simplemente personajes de fondo para entrenar. Pero si es que el autor decidió ocultar a estos 2 personajes, es porque quizás al menos a uno de ellos lo conocemos. Así que les dejo esa idea en mente, y el próximo martes, ya que no tenemos manga, vamos a hacer un video hablando acerca de los posibles compañeros de sparring de Ricardo. Al enterarse de esta noticia, Miyata intentó ponerse en contacto con Sendo, pero no fue capaz de hacerlo, procediendo a llamar a Ippo, quien fue a contestar el teléfono de una manera muy desesperada, muy agitada, ya que estaba esperando algún llamado de Kumi para enterarse de la situación de salud de Ryo. Pero lamentablemente para Ippo no lo era. Por cierto, estoy de acuerdo con ustedes que se me hace muy extraño si es que realmente han pasado semanas que Ippo no tenga idea de nada de Machiba. Se me hace extrañísimo. Miyata le comenta a Ippo que no ha podido comunicarse con Sendo, que incluso a pesar de que lo obligó a comprarse un celular, no fue posible contactarlo. Y sí, ya nos toca asumir que los celulares son un objeto muy común en el mundo de Hajime no Ippo, que debería estar en el año 2001 o 2002 aproximadamente. Ippo se ve un poco deprimido porque no solo no ha podido hablar con Kumi, sino que tampoco con Sendo. Nadie se está comunicando con él, interrumpiéndolo Miyata con la noticia que hará sparring en contra de Ricardo Martínez, manifestando la intención de lanzar muchos Smash durante ese enfrentamiento para así poder estudiar la reacción del campeón mundial. Pero no planea comunicarle la reacción directamente a Sendo, sino que espera que estos sparring sean tan mediáticos por la importancia del combate que se entere de esa manera. No quiere ser un soplón. Algo que me calza mucho con esta personalidad entre comillas tsundere, como se suele decir para Miyata, esta de parecer rudo pero a fin de cuentas igual te quiere ayudar, igual te está apoyando. Ippo comenta que cuando tuvo su sparring en contra de Ricardo, este se pudo adaptar de inmediato al Dempsey Roll, terminando por destruirlo por completo. Respondiendo Miyata que solo el hecho de que Ricardo esté yendo a Japón 2 semanas antes del encuentro es una clara señal de que quiere aclimatarse de manera adecuada, afirmando Ippo que así es como se deberían hacer las cosas, estando de acuerdo ambos que es como el día y la noche con el campeón mundial que estuvo antes en Japón, es decir, Marcus Rosario. Ambos estuvieron conversando durante mucho tiempo, no sabemos específicamente cuánto, ni tampoco sabemos bien de qué, aunque bueno, al menos sí sabemos que es acerca de boxeo. Ya que llevaban mucho tiempo hablando, Miyata se dio cuenta de esto, y entrando de nuevo en esta personalidad tsundere de querer verse frío, sin sentimientos y sin amigos, dice que va a colgar el teléfono. Ippo muy alterado le dice que se espere, que si no quiere oír su estrategia en contra de Ricardo Martínez. Pero a Miyata no le importa, lo interrumpe diciendo que va a colgar, ya que puede ser conversador, pero solo cuando está hablando de boxeo, despidiéndose, cortando la llamada desde su celular. Los sentimientos de Miyata comenzaron a flaquear en este momento. Mi estrategia para Ricardo lo hace sonar como si fueras a pelear con él. ¿Tú de verdad crees que te has separado completamente del boxeo?, se preguntaba Miyata, muy deprimido, muy angustiado, con una mano en su rostro. ¿No eres un boxeador activo todavía?, se preguntaba Miyata, pudiendo sentir el dolor en su corazón mientras tiene a su pequeño gato sobre él. Pasando directamente al diálogo de la discordia. A ver, vi la versión en japonés, estuve viéndola con mucho detenimiento, la comparé con la versión en japonés de capítulos anteriores y sí, efectivamente el diálogo que aparece aquí es literalmente el que decía Tomiko, pero Tomiko lo decía de una manera neutral, exactamente la misma que está aquí, si es el mismo diálogo. Se podía inferir que Tomiko se estaba refiriendo a que Ippo hacía pensar a Kumi en boxeo, pero en ningún momento se utiliza ninguna especie de sujeto femenino.
el único sujeto que aparece en la frase es Anata, es decir, tú, es decir, Hippo. En verdad no me queda claro si esta frase está siendo pensada por Hippo o si está siendo pensada por Miyata. Debido a que vemos a Hippo deprimido, es posible que él esté pensando en las palabras de Tomiko, debido a que se ve muy triste luego de que Miyata le dijera que lo hace pensar en el boxeo o hablar mucho respecto a boxeo. Pero en la versión japonesa no se utilizan estas comillas, que en verdad son unos corchetes en japonés, para citar frases, que en este contexto debería haber sido necesario para dejar en claro que es algo que está recordando Hippo respecto a lo que dijo otra persona. Así que sí me queda la duda si es que es algo que estaba pensando Miyata, que tiene mucho sentido que piense que Hippo lo hace pensar en boxeo inevitablemente, por eso habló tanto tiempo y tiene todo el sentido, o es algo que recordó Hippo. En verdad ambas calzan muy bien. Pero para defender a nuestro seguidor, que se dedica a traducir los capítulos Rana Fantástica, el sujeto Chi, es decir, ella que agregó la versión en inglés, sí es incorrecto, porque no está en japonés en ninguna parte. Pasaron 2 días y esta tormenta interminable en Japón finalmente cesó. Si es que esto significa que sabremos acerca de la salud de Machiba, mi apuesta es que sí, porque insisto que para mí esta tormenta era un simbolismo. Viajando directamente al aeropuerto de Kansai, es decir, estos aviones están llegando directamente a las tierras de Sendo y no a Tokio, la capital en donde se encontraría Hippo, por ejemplo, pudiendo ver en el aeropuerto a Ricardo Martínez junto a 3 siluetas, una de ellas su entrenador y otras 2 sus compañeros de sparring. ¿Quiénes son? Lo sabremos la próxima semana. Bueno, en verdad en 2 semanas más, pero la próxima semana lo vamos a discutir con detalle. Simplemente un capitulazo. Buenas noches y recuerda suscribirte para mucho más.